Amigos de la Hemeroteca del Crimen, hoy vamos a viajar hasta Argentina para hablar del caso de Cayetano Santos Godino, más conocido como el Petiso Orejudo. Cayetano Santos Godino es, sin duda alguna, el asesino de niños más feroz que ha podido existir en Argentina, ya que con apenas 15 años fue el autor de los crímenes de 4 niños, 7 intentos de homicidio y el incendio de 7 edificios. Su apodo era evidente dado que sus orejas sobresalían de su cara enmarcada. Fiore Godino y Lucía Ruffo eran inmigrantes italianos que llegaron a Argentina y se afincaron en Buenos Aires en 1888. Tuvieron 10 hijos, entre ellos a Cayetano, nacido el 31 de octubre de 1896. Vino al mundo con graves problemas de salud. De hecho, durante sus primeros años de vida estuvo varias veces al borde de la muerte a causa de una enteritis. Desde muy pequeño fue maltratado por su padre, farolero que era alcohólico y le costaba tener trabajo y además padecía sífilis, y por su hermano. Ambos lo golpearon varias veces en la cabeza y le dejaron nada menos que 27 cicatrices. Vivía en un conventillo junto a su gigantesca familia, aunque no lograba captar la atención de los mismos. Expulsado del colegio en varias ocasiones, tenía mucho tiempo libre. ¿Pero qué hacía en su día a día? Se masturbaba de manera constante y trataba de llevar a cabo sus planes macabros: golpes a niños, provocación de incendios y asesinatos a animales y otros niños, hasta tal punto que su padre pedía que la policía lo detuviese. Con solo 8 años llevó engañado a un niño de casi 2, llamado Miguel de Paola, a un baldío donde le pegó varias veces con una piedra en la cabeza y lo arrojó a una planta con espinas. No llegó a matarlo porque un vigilante lo descubrió y llevó a ambos chicos a comisaría, de donde luego serían recogidos por sus respectivos padres. Al año siguiente agredió a Ana Neri, una vecina de apenas 18 meses, a quien llevó hasta un terreno baldío en donde la golpeó varias veces en la cabeza con una piedra y nuevamente fue descubierto por la policía. Lo detuvieron, pero fue dejado en libertad esa misma noche por su corta edad. Lo mismo ocurrió con Roberto Carmelo Russo, de quien el Petiso Orejudo afirmó ser su protector, pero fue arrestado y al poco tiempo liberado por falta de pruebas. El 9 de septiembre de 1908 fue el turno de Severino González Caló, un niño de 2 años a quien Cayetano llevó a una bodega ubicada frente al Colegio del Sagrado Corazón. Allí lo sumergió en un abrevadero para caballos, cubriéndolo después con una tabla para ahogar al pequeño, pero el propietario del lugar, Zacarías Caviglia, descubrió el hecho. Sin embargo, Godino adujo que el niño había sido llevado hasta el lugar por una mujer vestida de negro, de la cual suministró señas particulares. De todas formas, fue llevado a comisaría, de donde fue recogido al día siguiente. El 15 de septiembre del mismo año, en Colombres, quemó con un cigarrillo los párpados de Julio Bote, de 22 meses de edad, pero escapó al ser descubierto por la madre de la víctima. Sus padres se preocuparon por la violencia del niño, ya que hallaron cajas de zapatos debajo de su cama con pájaros asesinados por él mismo y lo entregaron a la policía. Fue internado 3 años en un centro penitenciario juvenil, pero este lugar se convirtió en una escuela del delito para él y allí aprendió a hacer los nudos con cuerdas para matar. En 1912 asesinó a 3 niños. Los 2 primeros fueron los crímenes de Arturo La Aurora y Reina Bonita Vainikov. El primero, un niño de 13 años, fue hallado muerto a golpes y estrangulado en una casa vacía en enero de 1912, mientras que 2 meses después fue el turno de la niña de 5 años, a quien prendió fuego y falleció al poco tiempo debido a las quemaduras. Ese mismo año fue el crimen de Gesualdo Giordano, quien no llegaba a los 4 años de edad. Giordano desapareció de la puerta de su casa y su cadáver apareció en un baldío estrangulado con un cordel y con un clavo en la sien. La imagen horrorizó a la población, que ya acusaba a Cayetano por el espantoso crimen. Los vecinos denunciaron que la última vez que habían visto a Gesualdito caminaba de la mano con Godino, por lo que la policía lo detuvo el 4 de diciembre y momentos después el acusado confesó sus crímenes más allá de no sentir remordimientos.
Así se descubrió que el 24 de septiembre de 1912, mientras trabajaba en una bodega propiedad de Paulino Gómez, Godino mató de 3 puñaladas a una yegua. También se descubrió que días después prendió fuego a la estación Bail, ubicada en las actuales calles Carlos Calvo y Oruro, propiedad de la compañía de tranvías Anglo-Argentina. El incendio fue controlado por los bomberos. También en 1912 pudo haber matado a otros 2 menores, pero no lo logró. El 16 de noviembre, en un baldío situado en las calles de An, Funes y Chiclana, intentó golpear a Carmen Guitone, de 3 años, pero un vigilante que pasaba por la zona lo evitó, aunque Godino escapó. 4 días después, se llevó de la esquina de Muñiz y San Juan a Catalina Naulener, de 5 años, hacia un baldío por la calle Directorio. Pero antes de llegar, la niña se resistió a seguir y el petiso orejudo la golpeó. Esta agresión fue vista por el dueño de una vivienda situada en la calle San Juan 78 e intervino para evitar que siguiese la agresión, mientras Cayetano nuevamente logró huir. A los 15 años fue procesado por los asesinatos de los niños Arturo Laurora, Reina Bonita Vainikov y Gesualdo Giordano. Existió un cuarto homicidio atribuido a este asesino en serie, el de María Rosa Face, de 3 años, ocurrido el 29 de marzo de 1906. El que sería el primer asesinato de Godino pasó desapercibido y solamente sería descubierto años después, cuando él mismo lo confesó ante la policía. El homicida contó que ese año tomó a la niña de unos 3 años y la llevó hasta un terreno baldío sobre la calle Río de Janeiro, donde intentó estrangularla y después la enterró viva en una zanja que cubrió con latas. Los policías, al conocer este crimen, se trasladaron hasta el lugar, pero encontraron que se había edificado una casa de 2 pisos. Sin embargo, en la comisaría 10ª quedó registrada una denuncia por la desaparición con fecha de 29 de marzo de 1906, justamente de una niña de 3 años de nombre María Rosa Face, pero la menor nunca fue encontrada. Después de una serie de peritajes psiquiátricos, Godino fue declarado en principio inimputable por considerársele irresponsable, aunque se decidió su internamiento provisional en el Hospicio de las Mercedes, en el pabellón de alienados delincuentes. Allí atacó a 2 pacientes, uno inválido en una cama y otro en silla de ruedas. Después intentó huir. A raíz de la apelación de la sentencia, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal resolvió por unanimidad que Santos Godino fuera confinado, mientras no hubiera asilos adecuados, en una penitenciaría por tiempo indeterminado, por lo que lo trasladaron a la Penitenciaría Nacional de la calle Las Heras. Su último traslado fue en 1923 a la cárcel del Fin del Mundo en Ushuaia, hoy convertida en un museo, donde cumplió su condena por 4 homicidios, 7 tentativas de homicidios frustrados por las circunstancias y 7 incendios intencionales, algunos de los cuales revistieron carácter grave. En 1927 se le sometió a una cirugía para reducir el tamaño de sus orejas, ya que los médicos que lo habían investigado pensaban que de ahí podía radicar el origen de su crueldad. Esta decisión se dio en el marco del predominio de principios positivistas de la época, que sostenían la idea de peligrosidad de algunas personas y el concepto de la delincuencia nata. Era la época de Cesare Lombroso, un criminólogo italiano que consideraba que la fealdad era uno de los motivos de salir a matar o a robar. Lombroso definía al criminal en potencia como una persona de mirada extraviada, frente ancha, nariz aguileña, orejas saladas y mentón largo. En 1936 Godino pidió libertad y se la negaron, y los exámenes médicos que se le practicaron determinaron que era un imbécil o un degenerado hereditario, perverso, instintivo, extremadamente peligroso para quienes lo rodean. Los reclusos le pegaron tanto que tardó más de 20 días en salir del hospital. Godino no recibió visitas ni le escribieron cartas y murió sin confesar remordimientos el 15 de noviembre de 1944 a los 48 años, presuntamente a causa de una hemorragia interna provocada por un proceso ulceroso gastroduodenal. De todas maneras, trascendió que había sido maltratado y con frecuencia violado.
Incluso versiones policiales señalaron que fue asesinado a golpes por los presos después de matar al gato que tenían como mascota en la cárcel tras arrojarlo junto con los leños al fuego, e incluso se dijo que le había clavado un clavo en la cabeza como hizo en alguno de sus homicidios. Incluso los rumores que corrían por la época decían que la esposa del director de la cárcel usaba el cráneo del petiso como pisapapeles. Tal vez esa anécdota sea parte del imaginario morboso. Lo que es cierto es que el petiso orejudo existió y se convirtió en el primer personaje tenebroso de la historia criminológica de Argentina. Horripilante, hiena, monstruo, bestia, idiota, imbécil, inhumano, fiera, repugnante, degenerado, morboso, horroroso, abominable, macabro. Estas son solo algunas de las palabras que se usaron en los medios de comunicación argentinos para describir a Cayetano Santos Godino, el petiso orejudo. A lo largo de los años, su nombre ha sido repetido entre algunas familias argentinas para aterrar a los niños. A los niños, para que se durmieran, les decían que lo hicieran o que vendría el hombre de la bolsa, el cuco o el petiso orejudo. A continuación, algunos resúmenes de los informes médicos que constan en el Archivo General de los Tribunales en Buenos Aires, sección penal, legajo número 2255 criminal, segundo cuerpo, folios 213 a 260. Informe Negri Lucero, 31 de enero de 1913. El procesado Godino es un alienado mental o insano o demente, en las acepciones legales. Es un degenerado hereditario, imbécil que sufre la locura moral por definición muy peligrosa. Es irresponsable. Informe de Víctor Mercante, 24 de febrero de 1913. Cayetano Santos Godino no sabe leer. Escribe tan solo su firma y conoce los números hasta 100. Posee una suma de conocimientos generales muy mala obtenidos por educación refleja. Es un tipo absolutamente inadaptable a la escuela común. Solo con educación individual hubiera podido alcanzar algún éxito. Se ha desenvuelto en un medio desfavorable a la formación de una conducta correcta. Priman en él los instintos primarios de la vida animal con una actividad poco común, mientras que los sociales están poco menos que atrofiados. Es un tipo agresivo, sin sentimientos e inhibición, lo que explica su inadaptabilidad a la disciplina didáctica. Ofrece desde el punto de vista físico diversos estigmas degenerativos, los más característicos del tipo criminal. Sus sentidos y la capacidad para conocer no ofrecen anomalías, se presentan normales. Asimismo normales sus capacidades psíquicas, si bien inestable la atención por falta de dirección afectiva. En cambio ofrece como estigma fundamental de su vida moral la idiotez afectiva. Los sentimientos sociales, directrices de la acción, son poco menos que nulos. Sus estados de conciencia contienen normalmente todos los elementos menos uno fundamental que la desequilibra, el afectivo, que es algo así como el timón de la conducta. Informe Ernesto Nelson, 1 de abril de 1913. Godino es un caso de degeneración agravada por el abandono social del que ha sido víctima, y por lo tanto no puede hacérsele responsable de sus crímenes, aun cuando su libertad sería peligrosa. Informe Esteves Cabred, 29 de mayo de 1913. Santos Godino se halla atacado de alienación mental. Su alienación mental reviste la forma de imbecilidad. Su imbecilidad es incurable. Godino es totalmente irresponsable de sus actos. Presenta numerosas anomalías físicas y psíquicas. Carece de condiciones para el trabajo disciplinado. Tiene noción de la responsabilidad de sus actos, lo cual se observa en muchos alienados. Es un impulsivo consciente y extremadamente peligroso para los que lo rodean. Debe permanecer indefinidamente aislado en el manicomio en el que se encuentra. Hasta aquí, queridos amigos, la historia de Cayetano Santos Godino, alias el Petiso Orejudo.
Un asesino en serie que aterrorizó a Argentina, cuyas víctimas son los seres más inocentes que puede haber. Una vez más, queda demostrado que en la vida real, los monstruos